y de primeras lo que me planteé fue buscar un sujeto del que poder tirar del hilo, que me resultara interesante a mí y que le resultara interesante a mi editora. Pues tengo buena confianza con ella y demás, y confío en su criterio. Y entonces surgieron los dos personajes, ¿no? Una chica que está obligada a convivir con el demonio por unas circunstancias que no voy a contar aquí, que es spoiler y tal, y que uno, pues eso, y jugar sobre todo con esta sensación de bien y mal, que cuando están en los extremos los comprendemos bien y sabemos todos distinguirlos, pero a medida que nos vamos buscando la frontera entre una cosa y la otra, es como más subjetivo, ¿no? Uno puede poner la frontera más aquí o más aquí. Y entonces jugar con todo eso me apetecía y me divertía. Y a mi editora le gustó, y a partir de ahí pues era al contrario, ir construyendo el contexto. Praga es una ciudad que, aparte de que me encanta, es una ciudad muy de cuento, y yo quería darle a esto un rollo como fábula, cuento, así oscuro y demás. Entonces Praga era como un escenario ideal, pero es que aparte Praga tiene mucho vínculo con la figura del diablo, muchas leyendas, hay como el mismo golem, entonces me daba mucho la leyenda que aparece aquí de la construcción del puente de Carlos y demás, es una leyenda real, entonces yo la utilizo un poco maquillada a mi manera, pero entonces me daba mucho juego. Y de la misma manera, una vez entrado en Praga y buscando un momento histórico para situar la acción, pensé, por un lado, que si el demonio está desterrado del infierno, era interesante buscar un momento de la historia en que todo el mundo estuviera enloquecido, ¿no? Como que de alguna manera hay una influencia del diablo simplemente por respirar el mismo aire que nosotros. Entonces, claro, una guerra era el momento ideal. Y luego, aparte, pues al utilizar la figura del golem, que también es un ser así fantástico y demás, que lo creó un rabino, pues ya es como acabar de atar los hilos, ¿no? Bueno, pues entonces voy a hacer que sea durante la Segunda Guerra Mundial, y voy a hacer a mi personaje que sea judía, y así lo uno todo, uno golem, uno el personaje judío, uno la atmósfera extraña y enrarecida, y uno Praga, que tiene mucho vínculo con el diablo. Bueno, esto fue una decisión un poco personal a la hora de decidir qué me apetecía contar. Y a donde fui en primer lugar fue a los recuerdos que tenía yo de lector, de joven. Luego ya nos volvemos como más desgastados, nada nos impresiona, pero cuando eres joven, que tienes como estos impactos que al final te calan y se quedan como grabados a fuego, entonces prácticamente todas las referencias que salen son referencias precisamente de esa época. Y quería dar un poco esta sensación de maravilla que a veces teníamos cuando íbamos al cine o cuando salíamos de ver una peli de Spielberg, que mezclaba como mucho ritmo, mucha acción, pero puntos de fantasía, ¿no? Este tipo de sensaciones es lo que quería un poco verter en el libro. Y entonces, claro, de ahí supongo que todas las referencias que son más como guiños al lector de mi generación o posteriores, que a lectores más adolescentes, que creo que disfrutarán o se engancharán más con el personaje de ella. Entonces sí, está todo como salpicado de pequeñas referencias de cosas que de algún modo u otro a mí me impactaron como lector o como espectador. Claro, quizá ahí la del Exorcista, sobre todo, que tiene una función también más narrativa, porque incluso el color, los encuadres que usa, la secuencia
que evoca directamente, a nivel narrativo también funciona, que no queda solo en un simple guiño. Claro, pero es lo que te digo, tiene que funcionar, pero tiene que funcionar también sin conocer la película, porque si no estás privando de cierta información a aquel lector más joven, a lo mejor que desconozca la película o el cartel, pero para el que la conozca, yo creo que entra en esa escena de otra manera, ¿no? Es como que entra preparado ya a saber lo que se va a encontrar, y creo que es divertido. Creo que eso también hay otros que tienen más que ver con el diseño de alguno de los personajes. La capucha del diablo es como la capucha de la muerte del séptimo sello, por ejemplo, que también es una peli que en su momento me impactó mucho. Entonces hay algunas que son menos evidentes, pero sí me gusta poner cosillas. Sí, claro, el Bosco pues era como muy necesario y evidente que tuviera su pequeño guiño, vamos a decir, porque bueno, es un tema evidentemente demoníaco y demás, pero claro, es que hay tantísimo que al final he ido seleccionando las cosas que me encajaban bien y he descartado muchas otras que al final no me encajaban. Una de las ventajas que sí que es cierta de ser tú mismo quien escribe la historia es que puedes utilizar trucos narrativos que tienen que ver más con el dibujo que con la escritura, porque tú manejas los dos terrenos al mismo tiempo. Es decir, esto que dices de la parte de explicación, que es como más humorística, más esquemática y tal, que es un poco para rebajar la tensión y la explicación, porque si no se juntarían varias páginas de los dos hablando en el balcón aquel y no sé qué, y de alguna manera haces que la lectura sea más dinámica. Esto a veces es difícil que un guionista lo incluya, porque él está más concentrado en la parte de la escritura, y después el dibujante es lo que te decía, como coge lo del guionista y intenta interpretarlo y demás. También es difícil que de repente, hostia, pues mira, voy a romper las reglas y voy a hacerlo así. Entonces, esto es algo que sí que me apetecía explorar un poco, sin alejarme demasiado ni hacer una cosa excesivamente experimental, pero sí jugar así con aspectos de la narrativa. Y respecto a lo de los ambientes y los colores y demás, es algo que creo que es intrínseco a mí. El tema yo no me doy mucha cuenta de ello, no soy muy consciente, simplemente me sale casi de natural, me gusta hacerlo. Y para este libro al principio yo tenía la idea con esto que os decía, de buscar aquellos momentos de lectura de cuando yo era adolescente y demás. Quería hacer algo de fantasía épica, quería hacer algo de espada y brujería, quería hacer algo así. Lo que pasa es que una vez me vinieron a la cabeza los dos personajes, meter al diablo en un mundo ya fantástico pierde fuerza, porque ya todo es fantástico, entonces no tiene ya mucho sentido, y fue por eso que decidí al final meterlo en un entorno realista, incluso histórico, y desquitarme un poco con las escenas del infierno. Es decir, el infierno para mí es esas ganas que tenía yo de dibujar algo en el terreno de lo fantástico. Entonces, bueno, te buscas un poco las excusas para dibujar aquello que te apetece, siempre y cuando cuadre en la historia. Luego hay cosas que me apetecían y han salido de la historia, y pues bueno. Claro, mi idea era no hacer un diablo excesivamente terrible, sino más como una especie de sátiro, porque por dos motivos. Uno es que si yo buscaba un diablo excesivamente detestable, no me iba a resultar creíble este juego que llevan los dos de engañarse mutuamente, porque tú necesitas parecer cercano para lograr engañar a alguien, si no se te complica la cosa. Entonces, si un diablo es absolutamente terrible, es muy difícil que ella baje la guardia, y entonces el juego del diablo es ese. O sea, la frase esta de que el diablo es el mayor tramposo de la historia es un poco eso. Entonces no me sirve un diablo violento, terrible, malvado al 100%. Necesitaba eso que os comentaba, ¿no? Esa zona gris entre el bien y el mal, precisamente para que
ella pudiera caer en su trampa, si no, no caería de ninguna manera. Y por otro lado también me divertía un poco el jugar con el lector y no ponerle las cosas fáciles en el sentido de, bueno, claro, yo es que empatizo con Coral porque el diablo es muy malo. Me gustaba que al final de la obra incluso tuvieras simpatía por los dos y no supieras por quién decantarte, ¿no? Es un poco como la maldad de que uno acabe el libro y diga, hostia, pues igual también estoy un poco del lado del diablo, ¿no? Entonces, sobre todo era eso, y el aspecto va un poco por ahí también. Hay una bueno, espero que no sea tampoco demasiado spoiler, pero en el diseño, ya he dicho lo de la capucha y demás, pero también la armadura está un poco inspirada en un escorpión negro. Si os fijáis, el tipo de... que bueno, tiene que ver un poco con la historia y demás, es un guiño más dentro de la historia, que no es necesario verlo ni más, pero a uno cuando dibuja o cuando crea, este tipo de muletillas le sirven para tomar decisiones de voy por aquí o voy por allí. Mira, para ella buscaba evidentemente eso, pero también la imagen, quería que fuera una imagen muy reconocible. Es decir, hay aspectos que uno podría decir que son anacrónicos dentro del personaje, ¿no? Las rastas, incluso. Lo que pasa es que estuve mirando y vi que, por ejemplo, el personaje este de Pippi Landström es de la época. Y el personaje de Pippi Landström también es como despeinado, también lleva como unas medias rotas, unas botas enormes. Entonces, sí, no era lo habitual, pero podía existir un personaje así, del mismo modo que las rastas ya existían en África desde hacía cientos de años, de tribus y demás. Por tanto, no es lo lógico, pero sí es posible un personaje así. Y entonces, al meterla también en el mundo del círculo y de la farándula así un poco, me daba, ¿no?, este rollo así más saltimbanqui. Y aparte de eso, claro, el tema del circo me servía para distintas cosas. Por un lado, cuando ella huye de su casa, digamos que yo de algún modo quería representar pues esos adolescentes que se van de casa y empiezan a trabajar, o se van por primera vez del hogar y se van a una universidad, a un campus, y empiezan a convivir con otra gente, y los padres dejan de ser su prioridad o su foco de confianza, ¿no? Y empiezan a confiar más en la gente que tiene alrededor, porque son más cercanos en cuanto a necesidades, inquietudes a uno. Entonces el circo me servía mucho para eso, y además sin tener que dar demasiadas explicaciones, porque en un circo más o menos las personalidades ya están son casi pues eso, ¿no?, estandarizadas en función de, está el fortachón, está la guapa trapecista, son un poco maniqueos si tú quieres, pero me servía para no tener que extenderme demasiado y crear como un vínculo y una familia. Y al mismo tiempo, en esta búsqueda de personajes extremos, el hecho de que ella sea tarotista, esto había un capítulo más que quitamos y se desarrollaba un poquito más. Es precisamente por hacer el contrapunto al demonio, que el demonio utiliza la manipulación para generar odio y demás, mientras que ella, como tarotista, también utiliza la manipulación, porque al final un tarotista lo que hace es manipular también al que tiene delante, pero ella para darles como esperanza y demás. Entonces, un poco, una vez más, buscar el contraste entre los dos personajes y hacerlos lo más antagónicos posibles. Siempre duelen, yo creo, porque hay un punto de si lo he escrito es que está bien, y siempre cuesta, creo que es de las cosas que más cuestan. Lo que pasa es que yo desde el principio me dije, soy novato, tengo una editora en quien confío mucho, porque hemos hablado mucho de lo que nos gusta, de series, de otros cómics, entonces yo confío en su criterio, en She, por ejemplo, que también es con quien trabajamos.
cada vez que hace un apunte es con criterio y pues, como... Entonces me dije, lo que me diga le voy a hacer caso. Más o menos. Ya alguna cosa sí que hemos podido discutir más, pero en este sentido, sobre todo de quitar cosas y demás, como ella era mi primera lectora, es como, bueno, ella entiende de esto, ha leído miles de guiones, tiene una capacidad de lectura de perder novelas, yo qué sé, quiero adaptar tal novela, no, pues no lo sé, no me la he leído, y una novela así, te escribe a los 3 días, ya me la he leído, me parece que, ¿sabes? Y dices, pero ¿cómo? Y más el trabajo que entonces, en ese sentido me obligué a intentar ser humilde en este sentido y hacerle caso. Y también debo decir que algunas de las anotaciones que ella me hacía, había una parte interna que también lo veías, ¿sabes? Es aquello de que lo mandas como diciendo, bueno, yo creo que así tal, no sé qué, y cuando de repente te decía, oye, y aquí en esta, ¿no crees que? Y tú decías, es que lo ha visto. Y entonces, claro, alguien así con este ojo certero, pues te genera la confianza como para... Y en el capítulo este en concreto, no es que me dijera, quita este capítulo. Creo que jamás me lo diría. Ella me dijo, veo leyéndolo en global que hay demasiados capítulos, ralentiza la lectura, hay que hacer algo, y entonces sobre eso es cuando yo cogí, pues dije, mira, pues este igual se podría quitar y la historia funciona igual. Hostia, pues sí, es verdad. Y hay otros que están divididos en 2 o tal, que los podemos juntar en uno y no sé qué. Pues sí, es decir, bueno, un trabajo así a medias. Y creo que sí, creo que al final funciona. La verdad es que no del todo, porque buscando documentación, antes pues buscas del año, de la época, entonces, bueno, ves cómo fue ocupando toda esa zona de Europa Hitler sin demasiada intromisión por parte de Europa, ¿no? Que le iban cediendo como territorio precisamente para evitar la guerra. Entonces, pues buscando todo este tipo de información para saber en qué momento situar la historia, ya fui viendo fotos de pues, todas estas ocupaciones, de cómo llegaban, los desfiles. Entonces, me apetecía mostrar a Hitler entrando en Praga. Y claro, vino como bastante ligado, ¿no? De decir, ostras, y si meto como el diablo está en Praga, Hitler entra en Praga, y si lo meto en él. Y claro, esta imagen de repente te resulta tan seductora, que es cuando decides, bueno, no, pues voy a hacer una splash page para esto y voy a buscar una imagen que realmente que cree un impacto. Pero es un poco a la inversa, yo sabía que quería contar eso, yo sabía que quería mostrar eso, y es luego, a la hora de hacer el storyboard, que le doy la importancia a una viñeta, a una imagen o a una secuencia frente a otras. Entonces, bueno, fue un poco así, de repente empezar a visualizar la imagen de todas las fotos que yo había ido recopilando y decir, bueno, creo que en esta le voy a dedicar un poco más de tiempo. Bueno, de real prácticamente todo, yo creo. Ya te digo, toda la parte está más mística y más de leyenda está buscado y está documentado. Habían más para un segundo tomo. Hay más cosas que tienen que ver con el diablo y Praga. Está la torre del reloj, que también tiene una leyenda muy chula. Entonces estuve leyendo mucho sobre eso. Y entonces, claro, yo me he quedado sobre todo en la ciudad antigua.
el barrio antiguo. Entonces allí prácticamente todo lo que existe a día de hoy ya era de aquella época. Entonces no he tenido que hacer una búsqueda demasiado exhaustiva en cuanto a fechas y demás. Sí es cierto que, claro, sí que me ha llevado a lugares, es decir, el cementerio judío, por ejemplo. Claro, esto es algo que lo he aprovechado una vez he decidido que iba a ser Praga, ¿no? Es como un poco a la inversa, es, hostia, pues tenemos esto, pues voy... Esto es súper chulo, a nivel gráfico, ya hablo solo a nivel pictórico, es súper chulo, hostia, pues voy a buscar que una de las escenas se desarrolle aquí, entonces como ya tienes más o menos la historia montada, dices, hostia, pues me encaja perfecto que aquí sea esto, y es solo un escenario. Entonces es utilizar la ciudad como decorado, como también hay la escena que está en arriba de la iglesia, que están los dos hablando y demás, pues también es un poco una excusa, ¿no? Porque podían estar hablando en cualquier lado. Los pongo allí porque tienes unas vistas de la ciudad, porque ellos están comentando a sus movidas y demás, entonces ¿qué más me da hacerlos en un banco de un parque o aprovechar que estamos en Praga y mostrar y lucir la ciudad, sobre todo si es el demonio que te puede llevar al punto que quieras, ¿no? Entonces es un poco utilizar la ciudad para embellecer también la historia. Sí, lo que pasa es que como que ella acaba descubriéndose a sí misma, ¿no? De algún modo, es que todo este viaje que ella de algún modo lo que está buscando es la libertad, lo que le sirve es para encontrar su propia identidad y saber quién era su padre realmente. Entonces la historia acaba en que, bueno, no sé si se puede decir demasiado, pero digamos que en el final de la historia vemos que ella ya sabe quién es y empieza a utilizar esto de algún modo, ¿no? Es como un punto de partida. Y ese, bueno, ese punto de partida o esa nueva coral tiene que darnos la sensación de que será lo suficientemente fuerte para soportar lo que está por venir. Si veladamente me preguntas si hay un tomo 2 o... No iba por ahí, pero bueno. En principio no, la idea era hacer una historia autoconclusiva, si bien es cierto que ya desde la editorial como que les han gustado mucho los personajes y me han sugerido que por qué no. Lo que pasa es que bueno, hay otros proyectos antes por medio y demás, pero bueno, nunca se sabe. Igual que comentaba antes que narrativamente estos trucos de repente hacer un dibujo más ágil, más caricaturesco, con el fondo blanco para contar según qué situaciones, hay otros trucos narrativos que utilizo, como lo de los ojos amarillos, y la tipografía, que es distinta a la del diablo que la de los humanos, por así decirlo. Entonces esto me servía para, si tenía una posesión y está hablando por boca del diablo, pues utilizo la tipografía del diablo. O si el diablo coge el cuerpo o se transforma en un humano para engañar a alguien, ese humano, de repente, para que el lector siga y vea perfectamente quién es, pues tiene primero el texto y luego un ojo de cada color como tiene el diablo. Coral también, cuando ella está poseída, tiene los ojos amarillos, cuando no, y las uñas negras como el demonio. Son pequeños trucos que no son obligatorios de ver, pero que si los ves pues tiene más gracia y más sentido la historia. Bueno, es que claro, yo como no soy guionista al uso, a mí escribir un guión técnico me resultaba innecesario, incluso aburrido, es decir, hacer el desglose de página 1, viñeta 1. Entonces lo que hice fue escribirlo como si fuera una novela. Un relato, porque así desde la editorial podrían leerlo, ver si les parecía bien, y yo también pues ya tengo la idea global, la historia global, y puedo hacer el storyboard directamente, que es lo que yo ya controlo, ¿no? Lo que sucedió es que al ser novelado
sí, me surgían los capítulos como una forma rápida de hacer como elipsis temporales. La mitad de la historia, la primera mitad de la historia es un proceso de descubrimiento. Digamos que hasta la mitad, no sé si es exactamente, pero más o menos, vamos teniendo flashbacks, vamos viendo cómo el personaje va aprendiendo cosas de su pasado que ella desconocía. Y a partir de la mitad ya la historia va es como ya recopilado toda la información y la historia ya solo avanza, ¿no? Es como ahí empieza su viaje iniciático, su viaje de descubrimiento y demás. Entonces, para estos flashbacks, sobre todo, sí que me venía muy bien estructurarlo en capítulos, porque así como empezamos cada capítulo con un flashback, tiene un sentido y una lógica. Lo que pasó es que en la versión novelada, por así decirlo, habían más capítulos, pues no me acuerdo cuántos eran, pero igual 10 o 11. Y de estos 10 o 11, luego, al hacer el storyboard, vimos que no es lo mismo una historia en texto que una historia en cómic, que tiene el dibujo. Y al partirlo en tantos capítulos, rompía un poco el ritmo de lectura. Y entonces decidimos juntar algunos capítulos, algunos los extrajimos porque pensábamos que, si bien de forma unitaria funcionaban bien y eran capítulos que tenían su coña y su gracia, en el global tampoco aportaban mucha más información y ralentizaban un poco lo que es la lectura. Y a mí me interesaba que la gente, que es algo que me dicen muchos lectores, ¿no?, que se engancharon desde la primera página y como que ya no la sueltas, que era un poco este mundo de maravilla de Spielberg que hablaba, ¿no? Yo intentaba hacer una cosa que tuviera este ritmo así un poco frenético. Entonces, un poco por eso fue lo de los capítulos, para sobre todo estructurar bien lo de los flashbacks y la información que se iba recibiendo cada vez, que la recibimos nosotros al mismo tiempo que Coral. No lo sé. Te diría, y te vas a reír, que los coches, lo que es imaginación pura y que no necesitas basarte en unas estructuras o en unas formas reales, como puede ser el infierno o esta que comentas tú del juicio y demás, ahí me dejo llevar y no las sufro demasiado, porque todo lo contrario, es que vale todo. Pero, y luego pues eso, los edificios que tú como dices están muy bien documentados y demás, pues también. Pero los coches o este tipo de cosas que de repente ya los tienes que meter en una perspectiva concreta porque tú has creado ya el entorno y demás, y que todo lo que tienen son curvas y cosas así un poco que, sabes, que no son esquinas claras que dices, bueno, lo giro así y veo dónde tiene el canto, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas son las que, pero no es una secuencia en concreto, sino un elemento. Porque lo demás, más o menos, ya te digo, tampoco dejé que mi guionista me puteara demasiado con cosas que no me gustaba dibujar. Entonces, el mundo del circo me apasiona desde siempre, a nivel de cosas de ilustración y demás. Entonces, claro, hay muchos elementos que me encantan. Lo mejor, bueno, lo mejor yo creo que es el feedback del público, que está siendo súper positivo, y pues... como para acostumbrarte a seguir esa línea. Claro, lo peor también es eso. Lo peor también es eso, que he tenido mucha suerte y porque sí, no nos engañemos, yo he tenido mucha suerte y ha salido todo bien y ha salido como muy fluido desde el inicio, desde la primera idea, desde el hecho de, hostia, pues tenemos que hacer algo, a ver qué se te ocurre, ostras, pues esto, pues me gusta, oye, pues y lo desarrollo así, pues muy bien, hostia, y a mí me está gustando lo que estoy haciendo a nivel gráfico y me dejan libertad absoluta y todo guay y no sé qué, y llegamos al final y se convierte en un título de los importantes para el marketing de la editorial, ¿no? Una cosa que empezó así a lo tonto y de repente y a la crítica al público le estaba. Entonces, claro, si es así siempre, yo firmo, ¿no? Pero
Tienes muchos, nos conocemos muchos de los colegas y demás, mucha gente que está picando puerta, que está sacando siempre, intentando meter proyectos, que no es fácil. Entonces, he tenido mucha suerte y pues me alegro, pero nunca se sabe. Para lo siguiente, pues otra vez habrá que empezar, picar piedra, pero sí, yo creo que sí me tengo que quedar es con que ha ido todo muy bien y el feedback del público. ¿El proyecto surge porque la editorial te hace la sugerencia, oye, ¿por qué no te haces algo? ¿O es iniciativa tuya de me gustaría hacer alguna cosa? No, fueron porque el Cidru nos pidió más tiempo para hacer el ciclo final de She. Al principio buscábamos algún guionista, pero es eso, que no coincidía en tiempos. Y entonces fue mi editora quien me dijo, bueno, pues si tú ya te has defendido bastante bien, conoces o tienes ideas para escribir, porque lo has demostrado en She y demás, sí que con She, como tienes unos cimientos que ya están puestos, es como más fácil construir allí. Dice, pues ahora lo que te toca es poner tú los cimientos y construir a ver qué sale. Pero surgió de ellos. No quiere decir que a mí no me interesara lo de escribir, es algo que sin prisas, pero tenía ganas de probar algún día. Pero como tenía proyectos que me gustaban, con guionistas que me gustaban y tal, lo iba siempre relegando. Y mira ahora. Mira ahora. Desde que empecé a escribir hasta que lo terminé fue como 1 año y 2 meses, que para ser el mercado francés es bastante guay porque es el doble de un álbum a nivel de páginas, y normalmente ya está como establecido que un álbum es 1 año. Entonces, bueno, serían como 2 y era 1 año y 2 meses. Lo que pasa es que, claro, aquí está la parte de la escritura, que la incluyo, es la parte en que empecé a escribir. Pero antes de empezar a escribir hay muchas semanas o meses en que uno va dándole vueltas a la cabeza, tomando pequeñas anotaciones con ideas, Praga, luego te pones a leer sobre Praga o no sé qué, y entonces todo ese tiempo, claro, no es un tiempo físico como el de sentarte a escribir, y es mucho más difícil de medir, porque además lo haces al mismo tiempo que estás trabajando en este caso estaba con el final de She. Entonces yo iba dibujando y se me ocurre una idea, la anoto, o me voy a pasear al perro, y mientras paseas al perro con la música, pues, le vas dando y se te van ocurriendo cosas. Entonces, pues sí, digamos que la parte más física es el que te he dicho, pero antes de eso siempre hay pues el brainstorming, un poco de ir sacando ideas, y hasta que no las tienes todas así más o menos en tu cabeza y tal, no empiezas a escribir, o al menos yo. Ventajas, el tiempo. Inconvenientes, que no tienes originales, y que a mí el tocar papel y eso todavía lo disfruto. Pero claro, es verdad que para esto, que intentaba hacerlo rápido precisamente para luego volver a She y demás, me dije, voy a hacerlo esta vez en digital, no lo he hecho nunca, probaré y a ver si realmente voy más rápido. Y una de las partes que también realmente te hace ir más rápido no es tan solo porque yo el dibujo y la manera de pintar lo hago con el digital igual que lo hago con el tradicional, es decir, cojo el pincel y pinto y luego cambio el color y tal, no hago trucos así, demasiados trucos del software. Lo único es que luego tú puedes ajustar, ¿no? Le quiero dar un poquito más de contraste, o virarlo un poquito más amarillento, o que quede un poquito más oscuro. Mueves unos parámetros y te cambia toda la página. Eso en el original tienes que ir viñeta por viñeta, por lo tanto en ese sentido es más práctico. Y luego el hecho de que con el iPad podía dibujar todo el tiempo. Ahora vienes a Madrid en tren
Mientras que con el tradicional no vas a ir con la página grande, con el pincel, el bote de agua, la tinta. Entonces, eso sí que me di cuenta de que de repente estaba viendo una peli y estaba... Si me lo estoy pasando bien, ¿no? Es como que seguía dibujando. O ibas a, no sé, casa de los suegros. Eso lo hago también con el tradicional, pero... entonces sí, en ese sentido... Yo creo que en mi caso fue cuando acabé de tomar las decisiones antes de ponerme a escribir. Es decir, pues esto que comentaba de Praga, de la época, de qué elementos iba a meter, la leyenda, lo del puente que me servía para enlazar con... Entonces, todo este tipo de... Cuando no estaba todavía escrito, pero tenías dentro del saco suficiente material como para... Es como cuando dices, vale, ahí lo tengo. Ahora a ver si soy capaz de desarrollarlo y que funcione bien, ¿no? Pero es cuando ya... Ahora sí, ahora tengo una historia. No sé si seré capaz de construirla, pero la historia está en el saco este. Ahora a ver cómo muevo las piezas y demás. Y luego, a nivel más pequeño, si quieres, los diálogos creo que es una cosa también fundamental, que yo al principio no le daba o sea, todo el mundo me decía, todos los escritores, ya, pero es que escribir tal, pero los diálogos, y yo pensaba, bueno, los diálogos son personas hablando, ¿no? Es la historia, ¿no? Sí, pero los diálogos, ¿y ya has pensado en los diálogos? Y, bueno, ¿qué pasa con los diálogos? Y sí, te das cuenta de que para que fluya bien y que funcione la historia y que adquiera el ritmo necesario, los diálogos tienen mucho peso. Y que no son iguales los personajes. Y que tienes que hacer mucho trabajo de reescritura, de destilar, ¿sabes? Tienes un diálogo que si tú le puedes quitar una palabra y que funcione exactamente igual, pues lo haces. Y si le puedes cambiar el sentido o el orden y así lo reduces y es mucho más directo, es como que tienes que ir refinándolos, ir como con una lija, ir puliéndolos para que la lectura sea lo más fluida posible y que la gente no se acabe enganchando en los diálogos. Sí, es importante.